Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, como todos los miércoles, nos dirigimos en este permanente diálogo que mantenemos con la población todas las semanas, los miércoles. Hoy, miércoles 20 de julio. Estamos en una ubicación diferente, pero dentro de nuestra misma oficina, una oficina del partido político Perú Primero. La decoración está un poco diferente a la que normalmente tenemos sentado en un escritorio. Eso les explico al final, porque tenemos que entrar primero del análisis de nuestro país para luego hacer ya análisis particulares de interés ya más de carácter político partidario. Siempre nosotros ponemos el Perú por delante, el Perú primero, y por eso analicemos los temas del Perú. Hoy, como decíamos, es 20 de julio, y 20 de julio, yo recuerdo que mi madre cuando estaba viva me decía que 20 de julio es Día del Divino Niño, ¿no? Gente creyente, católica, que tiene algunas fechas importantes, que son sus festividades, y es el Día del Divino Niño. Yo siempre recuerdo el 20 de julio. Y lo recuerdo más ahora porque luego de pasar mucho tiempo, da la coincidencia que, como ustedes saben, yo tengo 4 hijos y mi hijo menor, su cumpleaños es el día de hoy, ¿no? Es el Día del Divino Niño. Así que doble festejo y referencias de una fecha importante para toda mi familia. Estamos de cumpleaños en casa. Así que siempre motivo de estar juntos en familia y de estar un momento alegres a pesar de que el contexto político nacional sigue todo sombrío, todo triste, de desesperanza, ¿no? Pero son las compensaciones de la vida. En el seno familiar es motivo de alegría por el cumpleaños, ¿no? Y justo cuando estaba haciendo las conexiones al inicio veía que obviamente mucha gente cumple años el día de hoy, ¿no? Pero había alguien que me pasa y me dice, mañana es mi cumpleaños, y es Pamela Puente. Un saludo para ti, Pamela. O sea, son como una de las tantas personas que nos hace llegar muestras de cariño, de respaldo, y también el día de mañana es tu cumpleaños, así que para todos los que el día de hoy cumplen años durante la semana, un fuerte abrazo y que la pasen bonito, ¿no? Y lo mejor es pasarla con su familia, con sus amigos. Esa es la mejor forma de pasar un cumpleaños. Pero no estamos tampoco con el ánimo como de festejo, ¿no? Porque la coyuntura, como le hemos puesto en nuestro Twitter al inicio, hace una hora más o menos, no es de festejo, ¿no? Porque hoy estamos 20 de julio, a una sola semana de que el presidente Castillo dé su mensaje a la nación. Y son ya 12 meses, un año de gobierno. Y es un año de crisis tras crisis tras crisis. Es decir, es una crisis continua. No nos da tregua, porque salimos de un escándalo para entrar en otro. Y el último escándalo político que se ha dado es la salida del ministro del Interior, Mariano González, el día de ayer en horas de la tarde-noche. El ministro Mariano González era el 6º ministro del Interior en menos de un año. Y eso ya era grosero. Tener 6 ministros del Interior en un año era algo realmente inexplicable. Pero como este gobierno nos tiene acostumbrados a romper récords, pero récords negativos, antes del año nos vamos por el 7º ministro del Interior, en una cartera que es de suma importancia, porque la pregunta que responde la mayoría de la población, ¿cuál es el principal problema que tenemos en el país? Es la inseguridad ciudadana. Y obviamente el ente que tiene que ver sobre este tema de la seguridad es el Ministerio del Interior. ¿Qué puede hacer para mejorar la seguridad ciudadana si cada 2 meses están cambiando del jefe
de la cabeza del ministerio responsable de la seguridad ciudadana. Y el último ministro no ha durado ni un mes, solo 2 semanas, y ya lo cambiaron a Mariano González. Y ha salido con fuertes críticas para el gobierno. Críticas contra el presidente, tratándolo así, de corrupto, críticas contra el premier, que es su jefe directo, porque un ministro depende directamente del presidente del Consejo de Ministros, tildándolo de pobre diablo, ¿no? O sea, así con esos calificativos. Pero yo siempre a ustedes les digo lo que yo pienso, ¿no? Que serían creíbles realmente todas sus críticas si las hubiera hecho en el cargo. O sea, desempeñando, desarrollando la gestión del ministro, que diga, oye, este gobierno está mal, el presidente es un corrupto, el premier es un pobre diablo, y por eso me voy. Pero no ha ocurrido así. Recién comienza a hablar cuando lo votan, cuando lo sacan del cargo. Porque él, el día de ayer, el propio ministro del Interior, Mariano González, ha dado 2 entrevistas, ¿no? En la tarde dio una entrevista a Epicentro TV, y justo cuando estaba dando una entrevista grabada para que salga en Hildebrand en sus 13 el día de pasado mañana, ustedes saben que Hildebrand sale los viernes, en ese momento recién se entera que lo estaban renunciando, es decir, lo estaban botando del cargo. Pero en esas entrevistas se explayaba en halagos para el gobierno. Quien le hacía la entrevista para Epicentro TV era Aniuska Buenaluque. Y cuando le dice, ¿usted confía en el actual gobierno, en el sistema? Y dice, sí, creo en el sistema. Él manifiesta que espero que haya nuevos vientos en este segundo año, que empieza el 28 de julio. Dice, confío en el gobierno. Cuando le preguntan, ¿usted cree que deben haber elecciones adelantadas? Él dice, miren, 2 horas antes que lo saquen del cargo, que él confía que el gobierno de Castillo tiene arreglo. Eso es lo que dice Mariano González, 2 horas antes que Castillo firme su cese. Y entonces luego sale a hablar que es un defensor de la democracia, que el gobierno de Castillo es una desgracia, porque ya está fuera. ¿Qué diferencia hubiera sido que diga lo mismo, pero siendo ministro y finalmente le dice, señor presidente, no puedo estar con usted, acá está mi renuncia? Es muy fácil denunciar, agravar, insultar cuando ya te han echado del cargo. O sea, lo valiente es serlo cuando eres ministro. Yo saco solamente una pequeña comparación. En el Reino Unido, en Inglaterra, no hay presidente, hay primer ministro, es Boris Johnson. Y al igual que el Perú, que tiene una serie de cuestionamientos dirigidos al presidente de la República, Pedro Castillo, hace ya varios meses hay serios cuestionamientos contra el primer ministro Boris Johnson. Y él, Boris Johnson en Reino Unido, como Pedro Castillo en el Perú, aferrados al cargo, no quieren dejar el cargo. Sin embargo, como las cosas están mal, han comenzado uno tras otro a renunciar los ministros. Y diciéndole, ¿sabe qué cosa, primer ministro? No estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo su gobierno. Me voy. Ministros, directores generales, funcionarios de alto nivel, me voy. Y lo han puesto en tal situación de orfandad a Boris Johnson que él ha tenido que renunciar al cargo. O sea, ya renunció al cargo y está en el proceso de elegir a su reemplazo. ¿Ven la diferencia? Cuando un alto funcionario, un ministro, renuncia al cargo y le dice en su cara al presidente, renuncio porque no estás trabajando bien. Y no espera que lo voten para recién comenzar a salir a hablar muchas cosas del presidente, del gobierno, que ya no tiene un mínimo de elegancia, ¿no? Es lo mismo que pasa con Samir Villaverde, un delincuente, porque es un corrupto, que trabajaba con el exministro
Silva de Transportes, arreglando las licitaciones, adjudicándoselas, todo. Y el delincuente es el funcionario público, y delincuente es el de la actividad privada que trabaja para corromper, o sea, corrupto y corruptor. Y Samir Villaverde era lo peor que había. Es un delincuente que... Muy bien, cuando comenzó a hablar mal de Castillo, veo que varios periodistas lo toman como que fuera un defensor de la legalidad, cuando es un delincuente más que cuando está en la cárcel ha comenzado a hablar. O sea, ¿por qué no habló antes? Entonces, esa es la diferencia. O sea, hay que poner las cosas en su sitio. Nosotros somos críticos del gobierno, somos críticos del Congreso, y lo decimos claramente, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que cuando hay funcionarios que están muy bien en el poder, ¿no? Yo recuerdo la primer ministra Mirta Vázquez, o sea, ha estado con el presidente Castillo para todo lado muy bien, hasta que a fines de enero de este año salió del cargo. Y ahí comenzó a hablar de que es un gobierno que no dialoga, que no escucha. ¿Y por qué no lo dijo cuando era presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos como defecto, o sea, los funcionarios y los políticos, que no hablamos en el momento correcto, en el momento adecuado. Yo siempre lo hago. Me trae muchas veces problemas, pero siempre digo lo que pienso en el momento que corresponde y no después que sucedan las cosas. Así que sigue la crisis. La crisis no ha empezado porque Mariano González haya dicho que el presidente sea corrupto. Eso ya lo sabemos. Hay indicios que alcanzan a él y a su entorno más cercano. Defensor de la democracia, por favor. Hablar después que te sacaron del cargo ya ni siquiera es elegante. Sí, hubiera sido mucho más importante que lo diga. Y esperemos que otros ministros salgan y tengan la valentía de decirlo ahora. Hay algunos ministros de los cuales yo tengo mucho respeto, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? César Landa Arroyo. Yo tengo mi constitución, que siempre la tengo a la mano. Y no solamente en la constitución están todos los artículos de la constitución del año 93, que es la que nos rige, sino tiene comentarios muy adecuados, muy oportunos del especialista en temas constitucionales César Landa Arroyo, del cual yo tengo mucho respeto. Y él es ministro de Relaciones Exteriores. Toda una vida de prestigio que va a tirar por la borda, y seguramente cuando lo cambien, ahí va a comenzar a hablar mal del gobierno. No, pues, se tienen que decir las cosas en el momento oportuno, no cuando ya no puede sacarle provecho al cargo, ¿no? Entonces, la crisis la vivimos hace un año y hay que buscarle una salida a la crisis, pero la salida de la crisis no la vamos a encontrar en base a denuncias que hagan personas que están en algún momento ya sin ningún beneficio. La crisis la vamos a solucionar en la medida que quienes tienen la responsabilidad actúen con firmeza. ¿Y quiénes son los que tienen la responsabilidad ahora? El Congreso. La solución a los problemas que estamos viviendo los peruanos hace un año está en manos del Congreso. Son los congresistas los que tienen que encontrarle una solución a esta crisis, ¿no? Y entonces, ¿hay voluntad del Congreso para darle solución? Yo no veo. El Congreso, por ejemplo, la semana pasada, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Extendió la legislatura hasta el máximo que pudo. ¿Quién lo extendió? La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, para aprobar una reforma constitucional para que los congresistas puedan ser reelegidos. Porque ahora no pueden ser reelegidos los congresistas, no pueden presentarse a una reelección, porque el referéndum del 9 de diciembre del año 2018, hace menos de 4 años, más de 13,5 millones de personas dijeron no a la reelección. Pero el Congreso, 71 personas, 71 congresistas han votado que quieren reelección. Entonces, están 71 personas contra
13,5 millones de personas, de ciudadanos que dijeron no a la reelección. Entonces, ¿qué queda? Lo que corresponde, como no han alcanzado la mayoría calificada de 87 votos, es que se vea a través de un referéndum. Perfecto. Vayamos a un referéndum para que la población opine sobre la reelección inmediata de congresistas y la bicameralidad. Veámoslo. Que sean los propios ciudadanos que digan. ¿O le tienen miedo a la población? Salgan a hacer su campaña. Si ustedes, esos 71 congresistas, están tan convencidos que eso es lo mejor para el Perú, expónganlo. Salgan a plazas, a calles y expongan esa posición. Y que el pueblo decida. No traten de hacer pues jugarretas para hacer una reconsideración, como ha pedido Patricia Juárez. A ver si es que logra convencer a 16 congresistas más para evitarse la consulta al pueblo. Un representante del pueblo, como son los congresistas, tienen miedo de la opinión del pueblo. Por favor. Si no se llegó a 87 votos, la Constitución dice referéndum. Perfecto, vamos a referéndum. No le tengamos miedo a la población. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer referéndum si en el Congreso están más preocupados en temas de carácter personal, ¿no? Así como hace algunas semanas, le dieron así, eliminaron la SUNEDU, regresaron a la Asamblea Nacional de Rectores. No les interesa la reforma para la mejora de la calidad educativa universitaria. Eso es lo que... ¿Y qué es lo último la última noticia que hemos escuchado del Congreso? Que la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, dice que quiere mantener sus privilegios como presidenta y a los miembros de la mesa directiva por 6 meses más. O sea, dejan el cargo, pero quieren mantener los privilegios. O sea, esas son las prioridades por las cuales trabajan los congresistas. Y por eso es que la población, obviamente, rechaza al Congreso como rechaza al gobierno. Y si la población ya no cree en sus principales instituciones, el gobierno y el Congreso, si pierden legitimidad, ¿qué corresponde? Elecciones generales. Si ya estamos entre el 70 y el 80% de la población que ya dice basta, no creo, no confío. De cada 5 peruanos, 4 dicen que se vayan todos. ¿Qué esperamos? ¿Que salga la gente a que lo saque a empujones de sus cargos? No llevemos pues al límite esta situación haciendo más daño al Perú, ¿no? Así que vayamos para adelante, pero espero pues que la reflexión en este mes aniversario patrio haga tomar la mejor decisión al presidente de la República, y cuando vaya en una semana al Congreso de la República, dé el mensaje que quiere escuchar la población. Es decir, consciente que estamos pasando un año de deterioro político, deterioro económico, deterioro social, y que no encuentro salida porque también el Congreso no ayuda a encontrar soluciones, planteo el adelanto de las elecciones para el próximo año. Eso es lo que estamos esperando todos los peruanos. Que no diga nada más. Un mensaje a la nación de 2 minutos, planteando el adelanto de elecciones generales. Que se va el presidente, pero se va con los congresistas. Se programa un adelanto de elecciones, la Constitución tiene la salida para ello, y así podemos nuevamente recuperar la expectativa, la confianza, el optimismo que lo hemos perdido en este último año. Felizmente, que mientras que las autoridades y las instituciones más importantes cada vez se esfuerzan por trabajar peor, existe de parte de la ciudadanía una serie de noticias que sí nos dan
alegría y nos dan orgullo de saber que en diferentes campos los peruanos y peruanas somos competentes y damos la talla a nivel mundial. Esta semana salió el listado de los 50 restaurantes mejores del mundo. 50 mejores del mundo. De entre estos 50 mejores, 3 son del Perú. Y de los 3, hay uno que está en el segundo puesto a nivel mundial. Usted sabe, siempre se ha hablado de la comida francesa, la comida española, la comida italiana, como que son las mejores del mundo. Un restaurante peruano está en segundo a nivel mundial. Pero no es el único. Y hay que decirlo porque hay que saludar este esfuerzo. Este tipo de reconocimientos no caen del cielo. Es fruto del esfuerzo, la perseverancia en hacer las cosas bien. El restaurante Central, dirigido por los chefs Virgilio Martínez y Pía León. 2 peruanos, hombre y mujer, trabajando por la gastronomía peruana, dejando el nombre del Perú en lo más alto. Y no es el único, también está dentro de la lista Maidó, otro restaurante que está dentro de los 50 mejores, y el restaurante El Maita. Esos son los que son los reconocidos, pero tenemos pues cientos, miles de restaurantes en el Perú que incluso vienen de otros países a hacer solamente turismo gastronómico. Vienen de países vecinos, vienen de otras latitudes al Perú solamente a comer rico por la calidad de la comida peruana. Entonces, mientras que el Congreso, el gobierno se pelean y siguen generando problemas, en Semana Santa teníamos el problema, no hay vuelos porque hay huelga de los operadores de Corpa. Ahora tenemos un problema que 28 de julio, otra fecha importante para el viaje, no hay petróleo, no hay combustible para los aviones. Y vemos las tremendas colas para el GLP en los grifos, ¿no? Y eso hace décadas que no vivíamos esa situación en el Perú, ¿no? Es parte del caos, incertidumbre por la que estamos viviendo, ¿no? Pero así como tenemos buenas noticias en la gastronomía, también el deporte, ¿no? Hay que saludar a Kimberly García, una joven atleta de 28 años, que ha visto flamear la bandera peruana en lo más alto en un campeonato mundial de atletismo. Medalla de oro en un campeonato mundial de atletismo en Oregon, Estados Unidos. ¿Cómo no sentirnos orgullosos? Sí existe peruanos y peruanas que dan la talla a nivel mundial, ¿no? Sí existen, por supuesto, ¿no? Y así como en la gastronomía, en la comida, destacamos a nivel mundial, en el deporte, también en la ciencia. Tenemos gente muy hábil y capaz. Unos jóvenes de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, mi alma mater, con mucho orgullo, soy fruto de la educación pública, el colegio Gran Unidad Escolar Simón Bolívar, la universidad, la UNI. Yo veo que la UNI ha sacado un proyecto que se llama Huanca 2, que ha sido seleccionado a nivel mundial como los 12 proyectos más importantes de la NASA. Sí, la NASA en Estados Unidos, la que puso un hombre en la luna. Sí. Y este proyecto consiste en el estudio de partículas en la estratosfera para analizar el cambio climático. A través de este aparato, el Huanca 2, fabricado en la UNI. Este proyecto les ha parecido tan interesante que ya los responsables del proyecto están viajando a Estados Unidos para sustentarlo. Jóvenes, científicos, joven, atleta, joven, en el arte gastronómico. ¿Se da cuenta? Que sí, el Perú tiene enorme potencial. Queremos solamente autoridades que nos dejen trabajar a los peruanos para desarrollar todas las capacidades que tenemos, ¿no? Y así como en ese aspecto vemos temas positivos, también decir que una luz de esperanza
en el Poder Judicial, porque ha sentenciado para evitar la contrarreforma universitaria. Hay una ley que recientemente, por insistencia, promulgó el Congreso de la República, referida a la SUNEDU. El Poder Judicial ha dicho, no pasa. Porque obviamente, como un concepto constitucional, la educación no puede ser producto de intereses subalternos, ¿no? Entonces la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nulo el procedimiento legislativo de la ley de la contrarreforma educativa que afecta directamente a la SUNEDU. Sí, esta SUNEDU que ha mejorado la educación universitaria. No estamos en lo mejor. Y la propia SUNEDU tiene aspectos también para mejorar. Pero de ahí a quitarle la rectoría del Ministerio de Educación, es algo ilógico, no sé en qué piensan los congresistas. ¿De quién depende la educación? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el ente rector? El Ministerio de Educación. Entonces la SUNEDU dependía del Ministerio de Educación. Ahora no, dice, no depende. Sigue siendo, ahora entra, como antes era la Asamblea Nacional de Rectores, que ellos disponían qué facultades creaban, qué filiales, y no verificaban, y recordamos que habían filiales que funcionaban en un chifa, en una azotea que solamente tenía el armazón decorativo. Es decir, la educación universitaria en algunos casos estaba por los suelos, con el aval de esas instituciones. Eso se quisieron retornar y el Poder Judicial le ha hecho el pago. Así que, en buena hora, todavía tenemos instituciones que pueden corregir estos abusos del Congreso y también del gobierno. Esperemos que continúen en esa línea. Por último, explicarles, yo estoy aquí, como pueden ver ustedes, con una serie de cajas con documentos, porque el día de mañana vamos a inscribirnos en el Jurado Nacional de Elecciones como Partido Político Nacional Perú Primero. Mañana, jueves 21, vamos a llevar, por ejemplo, aquí en estas cajas más grandes de plástico, tenemos los libros de actas de constitución de los comités provinciales, ¿no? Aquí tenemos, dice, por ejemplo, aquí tenemos de Cusco. ¿Qué provincias? Canchi, Chumbivilca, Espinala, Convención, Paruro, Quispicanchi, Parocatambo, de Huancavelica, Cobamba, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará. Por ejemplo, acá tenemos de Amazonas, Rodríguez de Mendoza, Bagua, Condorcanqui, Utcubamba. De Ancas tenemos Carhuaz, Casma, Huari, Santa, de Apurímac, Abancay, Andahuay, Las Grau, por decir, ¿no? Y aquí en cajas, solamente las que tenemos aquí expuestas, ¿no? Hay más cajas que tenemos por allá. Y las que tenemos aquí son todas las cajas donde están las fichas de afiliación, ¿no? Entonces, tenemos cada uno en sobres, tal como nos pide el Jurado Nacional de Elecciones. En cada sobre tiene que haber 300 fichas de afiliación, donde seguramente usted que nos está viendo voluntariamente nos apoyó llenando una ficha, afiliándose a este Partido Perú Primero, ¿no? Entonces ahí está el nombre, la dirección, el DNI, su firma, su huella digital, ¿no? Para estar dentro del padrón que estamos presentando el día de mañana, ¿no? Y atrás tenemos todos los departamentos, ahora regiones del Perú, donde está establecido que provincias tienen ya su comité provincial. Ahí tenemos Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, ahí tenemos Cusco, ¿no? Cusco hay que llamar la atención que, por ejemplo, Cusco tiene 13 provincias, ¿no? Y las 13 provincias se ha constituido su comité provincial, ¿no?
Entonces, qué bien, ¿no? O sea, ahí ha respondido muy bien Cusco. En otras regiones que tienen, por ejemplo, 9 provincias, hay 6, ¿no? Pero estamos muy por encima del mínimo que pide el Jurado Nacional de Elecciones, tanto en comités provinciales como en número de fichas de afiliación. Mañana estamos desde las 8 en el Jurado Nacional de Elecciones, que queda en el centro de Lima, y a una cuadrita del Parque Universitario, en La Colmena. Ahí vamos a estar. Yo estaré personalmente, porque esto es una fiesta de democracia. Vamos a participar y vamos a escribir este partido, que luego le daremos a todos ustedes algunas referencias, porque viene a ocupar un espacio que ahora está vacío. En el Congreso tenemos partidos de izquierda que no creen en la inversión privada y que solamente piensan que el Estado debería manejarlo todo. Y en otro extremo tenemos partidos de extrema derecha que dicen que el mercado lo soluciona todo. Son partidos donde dice el Estado tiene que estar chiquitito, casi desaparecer, y que todo lo hagan los privados. Nosotros creemos en la inversión privada. Tiene que haber inversión privada, pero tiene que ser responsable con el medio ambiente, responsable con la comunidad, responsable pagando impuestos, porque esos ingresos lo van a generar los fondos de tesoro público para atender los problemas de salud, educación, saneamiento básico, carreteras, conectividad, ¿no? Entonces necesitamos fomentar la inversión privada, darle todas las facilidades, pero con un Estado, un gobierno fuerte para que corrija los abusos que muchas veces se cometen en el mercado cuando dejamos a su libre albedrío, monopolios, precios excesivos. No, tiene que haber un Estado fuerte. La derecha, que está actualmente representada en el Congreso, dice que déjala libre, que la empresa haga lo que le dé la gana. No, señor, tiene que haber un gobierno fuerte que fomente la inversión, pero que esté vigilante para corregir y ponerle el pare a cualquier abuso. Eso es, en síntesis, lo que planteamos nosotros como partido, y eso no lo representan los partidos actuales, ¿no? Partidos que buscan solamente intereses particulares o ideológicos. Nosotros queremos lo mejor para el Perú. Por eso es que se llama Perú Primero. Mañana estaré temprano, 8 de la mañana, en La Colmena con Azángaro, me parece, Nicolás de Piero, al centro de Lima, para presentar todos los documentos y así hacer realidad la constitución de nuestro nuevo partido, que incluye profesionales, organizaciones, militantes de todo el país. Un partido descentralizado, nacional, inclusivo, donde abrimos los brazos y las puertas para todos y todas. Se pueden incorporar, bienvenido sea. Mañana nos estamos inscribiendo y quien quiera acompañarnos, con gusto los esperamos desde las 8 de la mañana en el centro de Lima, Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Pero antes, para terminar, agradecer a la gente de Arequipa. Estuvimos la semana pasada en Arequipa, el jueves, el viernes, y tuvimos una excelente recepción en Arequipa. Gracias. Los arequipeños, arequipeñas, muy atentos en recibirnos y en acogernos con mucho cariño. Y ahora, el domingo y el lunes, sí, 24 y 25 de julio, vamos a ir a la región de San Martín. Hemos estado en el sur del Perú, ahora nos vamos al oriente, a la selva peruana, en San Martín. Estaremos el domingo y el lunes. Así que estaremos mañana en el Jurado Nacional de Elecciones, el fin de semana en el oriente peruano y la próxima semana, miércoles como hoy, nuevamente conectados con ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima semana. En lugares cerrados, siempre hay que estar con mascarilla. La cuarta ola está fuerte.